noches. Gracias a todos y a todas las que han desafiado la humedad del clima para encontrarnos aquí en el Centro León eh, como parte del equipo de trabajo del Centro León. Quiero darles una vez más la bienvenida. Hoy estamos aquí reunidos para hablar sobre exposiciones, sobre una exposición en particular. Y lo vamos a hacer con una invitada de lujo, una invitada muy particular y muy querida, que es Gabriela Rangel. Yo conocí a Gabriela hace más de 20 años en la península de Yucatán. Obviamente tenía que ser en el Caribe. Un evento de artistas y un curador dudoso fueron el marco para ese evento. Más adelante la fui conociendo más y la fui viendo en lugares usuales, en ferias de arte, exposiciones, eventos teóricos. Y en ese proceso de conocerla, conocí también a la hacedora de exposiciones y quizás uno de los elementos más, por lo que más admiración y respeto le tengo, que es la de constructora de narrativas editoriales, o sea, la hacedora de libros, que para mí es ser el creador de cierto tipo de perennidad. Gabriela es una observadora aguzada del panorama político, y esto incluye, por supuesto, el politizado mundo del arte. Es una trabajadora en equipo. No la conozco, no, en el tiempo que la conozco no la he oído hablar de nada que haga ella sola, y en eso nos parecemos bastante. Propone desde sus análisis, labores curatoriales y de edición la posibilidad de construcción de comunidad y de una lectura de la historia pertinente, importante. Y a veces me pregunto, y esa es una pregunta para el final, pero la digo desde ahora, es si se puede plantear la colaboración interdisciplinaria como una forma de humanidad radical, absoluta y persistente. Si es así, tú lo haces desde tu práctica. Muchas gracias, Gabriela, por estar con nosotros y haber sobrevivido con nosotros la pandemia como jurado del 28 concurso de arte Eduardo León Jiménez y seguir con nosotros hasta ahora. Gabriela Rangel es mucha Gabriela. Fue directora artística del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Malva, del 2004 al 2009. Fue directora de artes visuales y curadora en jefe de la American Society de Nueva York. Tiene una maestría en estudios curatoriales del Bard College de Annandale-on-Hudson, una maestría en medios y estudios de la comunicación por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y estudios de cine en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños de Cuba. Trabajó en la Fundación Cinemateca Nacional, en el Museo Alejandro Otero de Caracas y en el Museum of Fine Arts de Houston. Ha curado y co-curado numerosas exposiciones de arte moderno y contemporáneo que incluyen artistas de la talla de Marta Minujín, Carlos Cruz Diez, Gordon Matta Clark, Arturo Herrera, Paula Trop, Erin Meyenberg, Alejandro Schulz Solar, y ha colaborado con revistas especializadas como Art in America, Parquet, Art Nexus, y ha editado y escrito para publicaciones de arte que incluyen una publicación para Abraham Cruz Villegas, Empty Lot, que la hizo el Tate en el 2015, los Minucodes de American Society de Marta Minujín del 2015, que por cierto esa pieza, tras la edición de ese libro, no sé si como consecuencia de ello, fue adquirida por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y muchísimas otras publicaciones más. Una vez más le doy las gracias a Gabriela por estar aquí para evaluar un tema que me importa mucho y que creo que de ahora en adelante nos va a importar a todos, y es el caso de una exposición que se inaugura en 1992 en Bogotá, que se llama Anti-América, y ella plantea la interrogante de cómo deshacer la geografía política desde las artes visuales. Gabriela, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Aló? Gracias, Sara. Yo creo que es un poco exagerado lo que dices, pero muchas gracias.
Yo soy así de exagerada. Bueno, el barroco, que es maravilloso. No, lo que te iba a decir, es importante lo que acabas de decir. Yo creo que el Museo de Arte Moderno de Nueva York no compró la obra por el libro, pero sí la compró porque el archivo no existía. Y por eso me parece importante vincularlo a lo que voy a decir ahora. Yo voy a hablar de aquello que no existe, de aquello que vimos pero no existe, que es la forma exposición. Las exposiciones son todas efímeras, son temporales. Es una forma muy contemporánea de hacer historia y de hacer crítica. Y por lo tanto son muy frágiles. Y tienen que ver con el discurso que un filósofo como Derrida llamó el archivo. Y voy a hablar del mal de archivo de esta precisa archivo, que es el archivo que estuvo aquí en República Dominicana y que ejerció una influencia muy importante en una época, que fue en los años 90, en el año 92, cuando se celebró el 5º centenario. Voy a empezar. ¿Qué pasó? ¿Aló? Ajá. Quiero empezar con esta imagen que de alguna manera evoca lo que les estoy diciendo. Este es el punto de arranque, que es el 5º centenario del descubrimiento de América. Hoy en día decirlo es es una provocación, pero en aquel momento no existía el contexto crítico que existe hoy sobre esta fecha histórica. Y por eso yo quiero comenzar por evocar este periodo que no tiene nombre, de un momento que no ha sido historiado, que corresponde a un intervalo que se borró del presente y que hoy se reclama en Estados Unidos como un problema de identidad de los latinos X. Dicho momento se sitúa inmediatamente antes del estallido de la globalización, antes de que existan los mercados financieros globales, antes de que exista Internet como lo conocemos hoy, con esa rapidez y esa vertiginosidad. Es el proyecto de Marinetti hecho realidad. Tal y como irrumpió en el mundo segmentado por nosotros que tenemos unas temporalidades sociales tan diferentes. Una cosa es el tercer mundo, por decirlo en términos antiguos de la época, y el mundo, vamos a decir, donde están esos mercados financieros, donde está el pulmón de esos mercados financieros, ¿no? Con esta cadena de acontecimientos de efervescencia política que lograron encender la chispa descolonizadora de un grupo de curadores que hicieron una exposición llamada Antiamérica. Este es el catálogo, la tapa del catálogo, así se conoció. Y en este marco, de 1992, fue parte del proceso de despegue e institucionalización de Internet en el hemisferio, como dije, pero la memoria del año 92 también se describe en la caída del muro de Berlín, en las manifestaciones de la plaza de Tiananmen. Todo esto pasó en esta época. Es una máquina muy rápida donde están pasando todas estas cosas. Y en un desmontaje de la geografía y la historia de aquel tiempo, dos disciplinas que, como ustedes saben, están asediadas por la acción de la simultaneidad tecnológica, recordando a Marta Minujín también, se imbrican en el fin del apartheid en Sudáfrica y la firma del Tratado de Maastricht de la Unión Europea, lo que creó la Unión Europea, que hoy en día se está pensando que se va a deshacer la Unión Europea. Todo esto es muy interesante porque se cumplen 30 años de este periodo. Y en América Latina se conmemoraba el 5º centenario del descubrimiento, como vimos en la primera imagen filatélica, no sin las reticencias y polémicas atemperadas por el deshielo de la Guerra Fría en el continente. Se traía la memoria de los siglos de la conquista y colonización desde 1492. Y esa conmemoración de los 500 años de la llegada de los europeos al Nuevo Mundo además coincidía con el fin de las dictaduras del Cono Sur, el crecimiento de los mercados financieros, como les dije, el comienzo de los procesos de paz en Centroamérica, el recrudecimiento del conflicto armado entre las guerrillas, el Estado y los carteles del narcotráfico en Colombia, un compendio típico nuestro. Y ese año también el teniente coronel Hugo Chávez Frías intentaba dar un golpe de Estado sin éxito, y Fernando Collor de Mello era desaforado de la presidencia de Brasil, es el primer presidente, la primera, bueno, la gran esperanza de la vuelta a la democracia de Brasil. No es el primero, pero es terrible que esto suceda en este momento. Y en Cuba se conmemoró el arribo de Colón después del juicio sumario y la ejecución al comandante Ochoa. Yo estaba en ese momento y fue una cosa espantosa.
y del círculo de civiles y militares que lo acompañaban. En el campo de las artes visuales, el Museo de Arte Moderno de Nueva York celebraba la fecha con la ambiciosa exposición Latin American Artists of the 20th Century, que es una exposición hecha a partir del 5º centenario, y el Royal Museum of Fine Arts de Antwerp presentaba una visión un poco más compleja que la del MoMA, aunque problemática, del entramado colonial en America, the Bride of the Sun. Este es el contexto. En el sur, me estoy saltando unas exposiciones que son importantes, pero este es el espacio dialógico en el cual circulan las ideas de estos curadores que vamos a presentar. Y en el sur, en la Biblioteca Luis Ángel Arango, ocurre esto. Un modelo inédito de impugnación del 5º centenario contenido en Antiamérica. Dicho proyecto, previsto para llevarse a cabo durante las celebraciones ese año, aunque inaugura el 27 de octubre, el catálogo está listo el 25 de octubre, dice así el texto curatorial, dice: aunque la organización inicial aprovecha las conmemoraciones del 5º centenario de la llegada de los españoles, se afirma polémicamente en una perspectiva latinoamericana. Y sus fines van más allá de aquella circunstancia al plantearse un conocimiento crítico del arte en el continente y sus respuestas a una situación compleja que las categorías poscolonial y posmoderno solo reflejan de manera limitada. Es decir, ellos mismos, su aparato crítico, dicen que es limitado de entrada. Antiamérica fue una exposición relativamente modesta en sus medios de producción, porque la hace la Biblioteca Los Ángel Arango, es una biblioteca que tiene un presupuesto muy limitado, y suponemos de bajo costo. No pude ver, pedí el presupuesto, no lo conseguí. Eso es una parte de los puntos ciegos del archivo. Pero no obstante logró la conmoción deseada de su ambición discursiva, pese a la falta de recepción crítica que tuvo el proyecto en el tour por los Estados Unidos. Esto dicho por Gerardo Mosquera y por muchos de ellos. A excepción de Mosquera, quien ya despuntaba como figura intelectual de peso, el prestigio internacional de esos curadores arranca con esta exposición, sobre todo de Carolina Ponce León y Rachel Weisz, que son las dos curadoras junto a Mosquera, se hacen curadoras internacionales a partir de este proyecto. Una de ellas es la curadora de Global Conceptualism, con un equipo que hizo una exposición que fue sobre los conceptualismos en el tercer mundo, muy importante en el 99, 2000. Y Carolina Ponce de León, a partir de ahí, se va al Museo del Barrio como curadora jefa, y hizo exposiciones que fueron muy, muy anticipadoras. Por ejemplo, una monográfica de Carmen Herrera, que hoy en día, por supuesto que la han borrado, pero ella la hizo, la primera. El enfoque abiertamente entrópico de los curadores de Centroamérica planteaba una definición poco ortodoxa de la identidad cultural, simbólica y política. Bueno, aquí están los flamantes curadores. A la izquierda ven a Carolina Ponce de León, en el medio Gerardo Mosquera y aquí al extremo derecho Rachel Weisz. Y creo que esta estampa es exacta de quiénes son cada uno de ellos. Esta definición poco ortodoxa incluye a 27 artistas que prescinden de los protocolos de identidad prescritos por el Estado neoliberal moderno, como se habla hoy, de sus mercados. Es decir, son artistas que no necesariamente están asociados a un proyecto de Estado-Nación. Son artistas que ni siquiera tienen un lugar fijo, muchos de ellos son nómadas, otros son de minorías. En este sentido, la selección proponía reescribir los límites del territorio para trazar una espacialidad basada en la estructura fragmentada y abierta del archipiélago de Edouard Glissant. Y no es casual que en los papeles de la muestra que yo encontré hay una discusión sobre Glissant importante. Iban a invitar a Edouard Glissant a que diera una charla en una conferencia, en un ciclo de conferencias que acompañaba la exposición y no se pudo hacer. Quiere decir que Glissant estaba en la cabeza de los curadores, aunque no lo digan de frente, ¿no? No lo dicen de manera explícita, pero está ahí, es una sombra. Y esto que acabo de decir de Glissant es una cosa que es palpada por el crítico, un crítico muy importante, que no es casual que escriba sobre la exposición, que se llama Thomas McEvilley. Thomas McEvilley es un poeta crítico
que es el que destruye la exposición Primitivismo del MoMA, que se hace en el 84. El Museo de Arte Moderno de Nueva York hace una exposición sobre la relación entre la vanguardia europea y el arte primitivo, los artes tribales, como lo quieran llamar, y fue una exposición que tuvo mucho éxito de público hasta que Thomas McEvely sacó un artículo demoledor en Artforum y la volvió trizas, porque muestra que es una exposición que no solamente es eurocéntrica, sino que es racista y culturalmente problemática. Bueno, él es Thomas McEvely es la única persona que escribe sobre Antiamérica, y escribe una cosa muy breve, pero él habla de una energía, de algo energético que se desprende de la exposición. Esa cuestión energética es lo que yo llamo entrópica, un poco pensando en Robert Smithson, pero también pensando en la estructura archipelágica fragmentaria de Glissant, donde la comunicación y el lenguaje se adquiere de manera subterránea. Y es lo que está pasando aquí en esta exposición. Déjenme seguir mostrándoles. Este es el catálogo firmado por los 3 curadores. Aquí está República Dominicana en los viajes de la exposición. Los trabajos escogidos de esta manera, de esta manera, esta cosa entrópica y energética se apartaba explícitamente de categorías de genio, estilo, escuelas y tradición de la historia del arte para indagar en las esferas de la creatividad, la experiencia, el lenguaje, la subjetividad, como campos de fuerza requeridos para entender y desjerarquizar la producción de artistas cuyas obras no podían ser interpretadas exclusivamente desde la perspectiva de la ciudadanía o de las competencias al uso del artista profesional. Hubo artistas escogidos para Antiamérica que no fueron educados como artistas, que eran carpinteros, por ejemplo. Un artista jamaiquino, Rastafari, era un místico, exactamente, Rastafari, y es incluido en la exposición. Pero este artista está exhibiendo su obra junto a un artista tan profesional y sofisticado como Alfredo Yar, por ejemplo, que es lo interesante de esta muestra. Los trabajos escogidos por la curaduría dejaban de ser legibles desde los ejes geográficos determinados por las representaciones nacionales para reflejar más bien movimientos, gestos y hábitos creativos y prácticas previas a la construcción del Estado-Nación, o mostrar experiencias vinculadas al exilio, muchos de ellos, o, por ejemplo, Carlos Capelán es un artista uruguayo que vive en un pueblito de Suecia, en Lund, y así. Por ejemplo, Alfredo Yar hace su carrera en Estados Unidos, no la hace en Chile. Y la memoria ancestral de mitos precolombinos, que es una cuestión que trabajan muchos artistas de esta muestra, ¿no? Esta nueva cartografía buscaba pues suspender las limitaciones impuestas por las fronteras y recordarnos que los procesos de emancipación del siglo XIX, ya que estamos hablando del 5º centenario, habían borrado a indígenas y afrodescendientes. No solamente fue la colonización, sino también los procesos republicanos de liberación no habían solventado esa problemática. Entonces, esta exposición se sitúa en esto, precisamente en este es el marco, ¿no? Ahora vamos a hablar de la exposición en sí, de cómo fue. Este es el simposio. Ahora después les voy a hablar un poquito del simposio. Esta es una primera obra que yo no tuve el privilegio de ver y que es una obra performática. Cuando uno no ve un performance, uno está solamente refiriendo a la crónica. Es un poco como las exposiciones. El performance y las exposiciones se parecen en eso. Es un trabajo de archivo. Entonces, Sara Cifué ya puede hablar de la obra de María Teresa Hincapié. María Teresa Hincapié es una de las artistas más impresionantes que produjo América Latina y que creo que ahora se está entendiendo por primera vez su trabajo. Es una artista que fue formada en el teatro experimental y que trabajó el performance como duración infinita. Es decir, el cuerpo sometido a trabajos imperceptibles cotidianos que tienen que ver con la atención fina del público o con el aburrimiento, por ejemplo. Yo la vi en Caracas hace muchos años atrás y cuando ella murió, falleció hace unos años, y el trabajo de María Teresa Hincapié lo realizó acá, en este jardín, que es un patio interior de la Biblioteca Luis Ángel, del edificio, vamos a decir, viejo de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Ella dejó tú puedes hablar del performance porque yo no lo vi, pero... Bueno, sí,
prácticamente, además hay una cosa muy interesante, Gabriela, acerca de ser espectador de esto. Sí. Porque primero, yo con mi poca experiencia, eso fue en 1992 en Bogotá, yo viajé con Tony Capellán, de Marian de Tolentino, eh, y muchísimas otras personas que iban a la primera feria de Bogotá. Hay que entender lo que era Bogotá en ese momento también. En 1992 era una situación muy compleja en términos de seguridad y todo, y había una gran precariedad de existencia. Y María Teresa comienza a disponer cada uno de esos personajes, de esos muñequitos, en todo el entorno de aquel jardín interior y todos nosotros desde aquel balcón viéndolo así como un dron, cuando no había drones todavía. Eso también te da una participación de ese acto de fragilidad, de vulnerabilidad, de precariedad, en el lugar donde estábamos, donde se respiraba el peligro, que era muy particular, pero había una meticulosidad y una calma y una que era sobrecogedor. O sea, yo solamente recuerdo eso porque mi inexperiencia me impidió en ese momento acercarme más allá de lo que vi desde el balcón de esa casa. Pero sí, tienes toda la razón en ese trabajo de esa paciencia, esa extensión del tiempo, esa flexibilidad del tiempo, pero también por aquello de la vulnerabilidad y la precariedad. Claro, estos tres curadores, Mosquera, que es cubano, nació en el 45, Carolina Ponce de León, colombiana, de la élite colombiana, nació en el 55, y Rachel Weisz, una judía intelectual bostoniana, nació en el 54, es decir, Mosquera es el mayor de ellos, por su formación intelectual, sus trayectorias y la generación que ellos representan, encajan en el perfil de lo que en ese momento está emergiendo, que es una figura consolidada internacionalmente a final de los años 80 y cuya función operaba en los términos descritos por Mari Carmen Rodríguez como el curador, como broker. Es un curador, no es un historiador de arte, no es un crítico, no es un periodista y tampoco es un dealer de arte. Y voy a leer lo que dice Ramírez, porque Ramírez es la que escribe el ensayo que describe esa figura que está surgiendo con la globalización. Dice así, dice, es un experto reconocido del mundo del arte adscrito institucionalmente o independientemente, que requiere de una infraestructura ya establecida para operar con arreglo a una red de contactos. Esto describe muy bien lo que hicieron estos curadores. Ramírez sigue, más que críticos, dealers o galerías, establecen el significado y el estatus del arte contemporáneo a través de adquisiciones, exhibiciones e interpretaciones, siendo la categoría de arte contemporáneo un campo de comodificación tanto en el primer como el tercer mundo. Este ha colocado al curador al servicio de audiencias elitistas y grupos especializados. Si vemos el arco de tiempo que pasó desde ese momento hasta hoy, esto describe no a un curador, esto describe lo que llaman art advisor, cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Ya los curadores estamos en proceso de extinción, pero bueno, somos más institucionales o menos, pero se parece mucho más a lo que hacen los asesores de arte. Uno de los aspectos más importantes de Anteamérica es que tuvo una repercusión directa en el tratamiento e interpretación de los materiales fue precisamente el tipo de diálogo que esta figura entabla y las estrategias no lineales de organización de la exposición empleados por estas personas de contextos culturales diferentes. Anteamérica contó con un texto presentado conjuntamente por ellos, firmado a 6 manos, como dicen, que fue publicado en el catálogo de la muestra, donde estos sostenían que el trabajo evitaría ilustrar su propio discurso con las obras. Yo no sé si esto realmente lo lograron, pero era el propósito de ellos, ¿no? Asimismo, se puntualizaba el modelo que presentaban en opuesto a las exposiciones monumentales de arte global organizadas en aquel entonces a partir de Le Magicien de la Terre. Después voy a hablar de Le Magicien de la Terre, que es una exposición colectiva que hizo el Pompidou. Pues tenía la intención de incluir varios trabajos por artista con el fin de profundizar la obra de cada uno. Ellos lo que quisieron hacer era una exposición donde había pocos artistas y más obra de los artistas para explayarse.
De acuerdo a los documentos que encontramos tempranos de la exposición en la Biblioteca Luis Ángel Arango, se pensó en un proyecto desarrollado en 3 ciclos o módulos que incluía la exposición Antiamérica, luego la exposición Antiamérica, Arte y Contexto, y luego Cambio de Foco, además de un simposio internacional. Esto no resultó así. Si comparamos los catálogos de Antiamérica y Cambio de Foco, donde queda manifiesta la realización de solo 2 exposiciones, que es Cambio de Foco, una de fotografía, y Antiamérica con 27 artistas. Los artistas participantes en Antiamérica fueron María Teresa Alves, cuya participación no figura claramente en el catálogo, José Bedia, Everald Brown, que es el que les dije que no, es un artista no formado como artista, carpintero, rastafari, místico. Luis Camitzer, que a quien conocen ustedes muy bien, Carlos Capelán, María Fernanda Cardoso, Antonio Caro, Enrique Chagoya, Luis Cruz Azaceta, Arturo Duclos, Jimmy Durham, Melvin Edwards, Juan Francisco Elso, Milton George, Guillermo Gómez Peña, Beatriz González, Marina Gutiérrez, José Antonio Hernández Díez, María Teresa Incapié, Alfredo Yar, Ana Mendieta, Ana Mesa Baines, André Pierre, Carlos Rodríguez Cárdenas, Doris Salcedo, José Antonio Suárez Londoño y Francisco Toledo. Un flanco débil de la... Déjenme mostrarles un poquito de las obras. Esta es María Teresa Incapié. Estas son obras de Ana Mendieta, que ya había fallecido, había muerto en un accidente terrible. Y esta exposición le rindió tributo a Ana Mendieta. Tenía una gran selección de piezas de Ana Mendieta. Aquí está, en la sala Luis Ángel Arango, las piezas de Ana Mendieta. Y a la derecha ven esculturas de Melvin Edwards, que es un artista norteamericano, afroamericano, que tuvo muchos vínculos con el Caribe, en particular con Cuba, porque su esposa, una poeta, tuvo muchos vínculos con poetas cubanos. Este es Melvin Edwards. Hoy en día Melvin Edwards es una figura recuperada, vamos a decir, una gran figura del mundo del arte actual, con estas esculturas que recuerdan, vamos a decir, traen el problema de la esclavitud formalmente. Este es José Bedia. Aquí ven una de las pocas imágenes del viaje de Antiamérica. Esto es en Costa Rica. Ven la obra de Bedia, diferente, María Fernanda Cardoso. Y las de Melvin Edwards, curiosamente, están en el piso, no están en la pared, como estaban en Colombia. Aquí ven a Bedia. Aquí a Beatriz González. Y a la izquierda, creo, no es Toledo, creo que es Suárez Londoño. Creo que es Suárez Londoño. Que en ese momento no firmaba Suárez Londoño. Esto es La pesca milagrosa de Beatriz González, María Fernanda Cardoso al fondo, a la izquierda Antonio Caro con una obra que evoca el 5º centenario, hecha con pigmento de onoto, ¿cómo le llaman ustedes? Vija. Y a la derecha una artista puertorriqueña que se llama Marina Gutiérrez, que hizo un tributo a Ana Mendieta. Como ven, no es cronológico ni lineal. Esto tiene que ver con las energías de las obras, con lo que las obras dicen. Es una manera muy... es como armar un discurso de ficción casi, la historia un poco como ficción. Esta obra es de Antonio Caro, que también murió, el artista conceptual colombiano. El homenaje a Quintín Lame, que por cierto en el catálogo de Antiamérica quien escribe el texto es Luis Camitzer, llama la atención que lo hayan escogido a él. Y más adelante Camitzer invita a Antonio Caro a Global Conceptualism a partir de esta exposición. Quintín Lame fue un abogado amerindio, autodidacta, y lo que hace Antonio Caro es que usa la firma, se apropia de la firma y la lleva al dibujo. Este es Milton George, un artista jamaiquino. Este es André Pierre, un artista de su vecino país. Luis Cruz Azaceta, un artista cubano radicado en Estados Unidos. Yo diría que es un cubano. Exactamente. A la derecha vemos aquí Arturo Duclos, que es un
chileno con esta instalación. Y seguimos con el discurso religioso y la cuestión energética. Aquí, esto es un altar que hizo Amalia Mesa Baines, que es una de las artistas que reivindican los Latinx hoy en día. Y esto estaba en Antiamérica, este altar, que es un altar dedicado a dos figuras, a una figura sincrética y a un dios, no recuerdo el dios, pero es un dios mexicano, que el dios no es el de las aguas. Sí, es un poco complicada la obra. Este es el cuartito de Carlos Capelán, donde tiene muchos elementos que tienen que ver con la devoción popular y las supersticiones, pero también el coleccionismo popular. Aquí están tres artistas, de estos artistas que producen esas descargas energéticas, que a la derecha está Enrique Chagoya, que es un chicano, a la izquierda un cubano, Carlos Rodríguez Cárdenas. Yo no conozco a ese artista bien. Y al fondo está Elso, Juan Francisco Elso, para quien está dedicada la exposición. Esta exposición es homenaje de dos artistas, Elso y Ana Mendieta. Él ya había muerto, murió muy joven. El rostro de Dios. Como ven, hay muchas obras religiosas. Este es Francisco Toledo, que es el mayor de todos los artistas y el más conocido. Es un artista de una generación intermedia, mexicano. Esta es Doris Salcedo, con los atrabiliarios, que dan una sensación de muerte muy fuerte, como unas especies de urnas, objetos sumergidos en esas urnas opacas. Y este es Alfredo Yar con su obra sobre el descubrimiento, que es una obra muy elegante y muy contemporánea. Este es Jimmy Durham, que no hay obra, no conseguí la obra como estuvo en la exposición, en su colaboración con María Teresa Alves, que es su pareja, que fue su pareja hasta su muerte, ¿no? Jimmy Durham es un artista muy interesante porque él es cherokee, él dijo ser cherokee, se supo que no lo era, pero él se atribuyó la identidad cherokee y fue defensor de los cherokees en Naciones Unidas, inclusive participó, bueno, en primer lugar se fue de los Estados Unidos cuando Vietnam porque estaba en contra de la guerra y por eso adoptó la ciudadanía cherokee, para no ser norteamericano, para decirles las cosas de manera más fácil. Los papeles de la exposición también muestran que Cambio de Foco estuvo integrada por 10 fotógrafos, que es el otro módulo de la exposición. No hay imágenes de este módulo, no he conseguido, estoy buscándolas todavía. Allí estuvieron Consuelo Castañeda, Mario Cravo Neto, Gori, Graciela Iturbide, Leandro Katz, Martín López, que es dominicano, Néstor Millán, Miguel Ángel Rojas y Gerardo Suter, que es un argentino que ha hecho su carrera en México. También los papeles muestran que había intención de invitar a Guillermo Cuitca, a James Luna, a Julio Galán, que es un artista mexicano del llamado neomexicanismo, a Eugenio Didburn, a Faith Reingold, que es otra artista reivindicada afroamericana que tiene una exposición en este momento en el New Museum individual, una artista feminista afroamericana, Jaime Palacios y Alejandro Colunga. Y en Cambio de Foco se pensó invitar a Andrés Serrano, Pedro Cote y Sebastián Salgado, que tampoco sucedió esto, no sé qué pasó, tampoco explica mucho los papeles, ¿no? Por eso es que cuando uno está haciendo una investigación de archivo de una exposición, hay que ver cuáles eran las intenciones, qué pasó, cómo era el presupuesto, y todas estas cosas de alguna manera cuentan cómo se hizo el proyecto. Es tan importante como lo que vemos o lo que queda en las fotografías, ¿no? Toda esta parte, vamos a decir, soterrada de una exposición. Un hecho curioso se desprende de los criterios organizativos también empleados para separar las obras en dos muestras con arreglo al medio, que es un poco conservador, inclusive para la época.
y las discrepancias internas que esta decisión ha proyectado 30 años después, cuando yo entrevisté a los curadores. Carolina Ponce de León considera que ambos proyectos expositivos, Antiamérica y Cambio de Foco, son una unidad conceptual, mientras que Gerardo Mosquera y Rachel Weisz, no sé si fue en un desliz, me dijeron ambos que no, que eran dos cosas separadas y diferentes. La prueba está que no hay imágenes de Cambio de Foco, y de Antiamérica sí hay, las pocas que hay. Y se presentaron en fechas diferentes, en galerías diferentes, y contaron con catálogos individuales, aunque hay una unidad, vamos a decir, en ambos catálogos. El texto curatorial firmado a 6 manos está en ambos catálogos y también hay una unidad de diseño. No les dije que la exposición fue diseñada no por los curadores, sino por Alberto Sierra, que es un personaje muy importante para este relato, porque es el hombre que hizo el coloquio de arte no objetual en Medellín en el año 81. Es un promotor cultural, un arquitecto, que además es fundador del Museo de Arte Moderno de Medellín. Es una figura clave, murió en el 2017, pero Carolina Ponce de León dice en sus memorias, a mí no me lo dijeron ninguno de ellos, pero en las memorias de Carolina aparece que Alberto Sierra fue quien diseñó la exposición. En el catálogo se decía que la intención era mapear las identidades de la región desde la perspectiva de las minorías étnicas y raciales y la multiplicidad de lenguas y culturas en oposición al monolingüismo colonial. Ellos no hablaban de este monolingüismo, pero se dice mucho, ¿no? También el dispositivo espacial, ya les dije que lo hizo Alberto Sierra, fluye, ¿no? Y bueno, hacer este trabajo de interpretación con las fotos que tenemos es como equivalente a hacer una lectura filológica de un manuscrito antiguo cuyos pedazos han sido arrancados, dejando cualquier tentativa de interpretación en una suerte de suspensión de sentido, porque las escasas fotografías del montaje muestran una instalación donde se promueve el diálogo con una diversidad de estrategias narrativas más que el uso de narrativas espaciales dictadas por, como digo, como las categorías de historia del arte. Los vacíos del archivo de Antiamérica evidencian el principio destructivo del mal de archivos de Derrida, cuya patología intrínseca determina el peligro constante que amenaza la integridad y permanencia de un cuerpo tan frágil de conocimientos como memorándum, cartas, toda esta basurita conceptual que tienen las exposiciones, que es muy importante. Y que de alguna manera es diferente el conocimiento que se puede tener en un libro o en una biblioteca. Es un tipo de discurso y que tiene que ver más con lo contemporáneo. La historia de las exposiciones del arte contemporáneo, sus contingencias y su especificidad morfológica se adscriben a este modelo mucho más que al de una biblioteca. Y eso es una cosa que tenemos que entender cuando hacemos un análisis de una exposición. Por eso los mecanismos de acceso a los archivos públicos y privados generan un retrato en alto contraste que revela cuán democráticas o no son las estructuras de una sociedad. Cuando no hay acceso, no hay muchos canales democráticos a este tipo de archivos, ¿no? Los dos módulos de Antiamérica han desaparecido, pero queda claro que viajó a 6 sedes, al Museo Alejandro Otero en Caracas, al Spencer Museum en Lawrence, Kansas, al Centro Cultural de la Raza en San Diego, al Yerbabuena Center for the Arts en San Francisco, al Queens Museum en Nueva York y al Museo de Arte y Diseño Contemporáneo en San José, Costa Rica. Esa fue la última sede, que fue muy importante porque a partir de allí Virginia Pérez Ratón decide hacer una política mucho más agresiva con Centroamérica, al darse cuenta que no hay un solo artista centroamericano en Antiamérica, que es uno de los puntos flacos, y voy a señalar otro punto flaco. Estas sedes internacionales fueron arregladas por Rachel Weisz, que tiene una compañía, por eso es importante lo que dice Ramírez de los curadores, ella tiene una compañía de intercambios culturales que se llamó Polarities, y ella, una de las curadoras, se encargó profesionalmente de hacer esos vínculos, ¿no?, con las instituciones. El modelo regional deslocalizado y fragmentario que se nutrió conceptualmente Antiamérica es el modelo de la Segunda Bienal de La Habana
en la cual Gerardo Mosquera tuvo una destacada participación junto a un equipo de colegas cubanos. Sin embargo, como señalé antes, uno de los puntos ciegos es la ausencia de Centroamérica, y otro punto ciego sería la falta de mujeres, es decir, el desbalance de las mujeres que hay en Antiamérica. Tiene 27 mujeres, de las cuales solamente 8 artistas, mujeres artistas, claro, mujeres participantes en el relato. Lo mismo en Cambio de Foco, tiene 10 artistas, de los cuales 2 son mujeres. Eso es increíble. Otro contrapunto polémico lo constituyó Magicien de la Terre, que les hablé. Esta es la imagen de Magicien de la Terre. Magicien de la Terre es una exposición colectiva de arte contemporáneo global hecha en el 89 en el Centro Georges Pompidou y el Gran Hall de la Villette por Jean-Hubert Martin y un grupo de investigadores franceses y africanos y gente del tercer mundo. Ambas exposiciones operan en Antiamérica como elementos, o sea, la Bienal de La Habana y Magicien, como elementos de debate en el supuesto quiebre del modelo epistemológico universalista occidental, que sabemos que no se quebró porque estaban celebrando el 5º centenario, nada se quebró, y recién ahora estamos hablando de un momento decolonial. En ese momento nadie se acordaba de Melvin Edwards ni de ninguno de estos artistas que vemos aquí. Magicien de la Terre cuestionaba el aparato ideológico del arte contemporáneo en el tercer mundo, en tanto la dependencia de este aparato a los mercados culturales identitarios. Y sin embargo produjo una especie de estereotipia, que es lo que critica Antiamérica. Mosquera lo dice claramente en su texto y lo dicen también los curadores. Magicien de la Terre había aparecido en el panorama internacional como una ambiciosa articulación descolonizadora que respondía a la muestra Pre-Victimism of the 20th Century realizada en el MoMA. Esta es la muestra Pre-Victimism, tan nefasta. Exacto. Magicien, en cambio, intentaba trazar una paridad entre los artistas de África, artistas contemporáneos de Europa, Estados Unidos, América Latina y Asia, pero inevitablemente también produjo una autoexotización del sujeto periférico, que esa es la crítica que hace Mosquera, que es una crítica muy puntual y muy inteligente. Rachel Weisz ha sugerido que la idea de la exposición se elaboró en la cuarta Bienal de La Habana en el 91, un año previo a la exposición de Antiamérica. Dicho encuentro no oficial ocurrió al calor de una bienal que era de resistencia a la colonización en anticipación de las celebraciones del 5º centenario, con una presencia de artistas alineados a la Revolución Cubana después de la caída del Muro de Berlín. También tenemos que pensar en esto. Ponce de León dice que no, dice que se sitúa el origen de la exposición en un viaje que ella hizo con Mosquera para asistir a unas jornadas de arte latinoamericano organizadas por Ivo Mezquita en Sao Paulo, y que ella le pidió a Mosquera que hiciera hijos de Guillermo Tell, pero ampliado de Latinoamérica. Magicien de la Terre tuvo un efecto viral y había lanzado de manera categórica algunas premisas etnopoéticas. Como vimos, tuvo un efecto muy fuerte en el desmontaje del primitivismo del MoMA y también, de alguna manera, se había nutrido de lo que hizo la segunda Bienal de La Habana. Eso es cierto lo que dice Mosquera. Él dice que Jean-Hubert Martin hace la exposición Magicien de la Terre pensando en lo que ellos habían hecho en la Bienal de La Habana, que había sido una compilación de artistas del tercer mundo, sobre todo artistas que estaban en ese ánimo descolonizador, ¿no? Pero Antiamérica lo hacía con trabajos que cuestionaban la idea de integración cultural, religiosa, lingüística de América a partir del mestizaje. Esto es muy importante. Antiamérica es una exposición que está en contra del mestizaje, del mito del mestizaje. Dice que el mestizaje es una falacia y que el mestizaje no liberó para nada a América Latina de su descolonización, sino que le dio como una excusa a ser más colonizada. Eso es un poco en términos lo más pedestres, ¿no? Voy a leer el último, ya voy a terminar, voy a leer el último párrafo de los curadores de Antiamérica,
donde ellos dicen, este catálogo de Anteamérica funciona como un manifiesto, por eso a mí me parece muy importante leer esto, porque es una tesis histórica más que un catálogo. Y es una tesis histórica que hoy en día se lee mejor que cuando se produjo en el 92. En el 92 fue muy negada y muy resistente por parte de los cuadros intelectuales. Creo que ahora no la quieren recordar porque el discurso que están elevando las minorías contestatarias del racismo norteamericano no quieren recordar que esto existió porque no la produjeron ellas. Es una cuestión como de territorialidad. Pero voy a leerles esto porque esto de verdad es muy presente. En América Latina, dentro de un concepto muy flexible como formación meta y multicultural, unida además por lazos geográficos, históricos, económicos y sociales. Si bien el mayor énfasis es señalar las identidades y formas de la cultura latinoamericana, la selección abarca la obra de artistas de múltiples raigambres culturales, afro o nativo-americanos o artistas del Caribe, por ejemplo, para establecer nexos en imaginería, creencias y prácticas artísticas. Participan así artistas de comunidades inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos, al igual que grupos etnoculturales de ese origen establecidos como los chicanos. La producción cultural de esos grupos rara vez se presenta junto a lo de América Latina, cosa que es verdad, y así desconocida en el sur. Igualmente intervienen artistas aborígenes de América del Norte, por corresponder al gran tronco etnocultural indoamericano y compartir con sus hermanos del sur una historia y una situación social semejante. El mismo criterio se ha usado por los aborígenes importados, como decía Lifshutz, al incluir creadores africanos norteamericanos cuyo trabajo además se vincula con el Caribe, fundamentándose en el rico acervo de África en América. El gesto hecho por Torres García, que invirtió el mapa, por Torres, de invertir el mapa del continente, invita a descolonizar las cartografías siguiendo concepciones múltiples, polifocales, a la vez integradoras dentro de la diferencia. Esto es un discurso sumamente sofisticado que elude la identidad como una cosa fija. Esto se parece mucho a lo cual habla Judith Butler desde la performatividad del género. Entonces, esta es la maravilla de esta exposición ante América, pero tal vez el concepto más relevante para nosotros traerla al presente se halle en lo que Gerardo Mosquera dijo en su texto de presentación. Es una cosa que llama la atención. Hay un texto curatorial que lo firman ellos tres, pero hay un texto solo de Mosquera donde él hace como una especie de manifiesto que luego vamos a ver en el año 94 en un libro que él publicó que se llamó Beyond the Fantastic. Sin este proyecto Mosquera no llega a Beyond the Fantastic y sin Beyond the Fantastic no existen ni Mari Carmen Ramírez ni ninguno de esos curadores que después, al final del milenio, al comienzo del milenio, hicieron esos proyectos en el Reina Sofía que se llamó Versiones del Sur. Es decir, Mosquera funda una generación de curadores que se quieren desplazar del problema identitario y quieren buscar otras avenidas. Hubo curadores que buscaron avenidas muy conservadoras, como por ejemplo buscar las vanguardias, de la historia de las vanguardias. Hoy en día eso suena conservador, pero en el momento no lo era, porque en América Latina ni el Caribe ni Centroamérica figuraban en el discurso de las vanguardias, no solamente como modelos o como artefactos culturales, pero no como arte. Mosquera habla dice así Mosquera, uno de los rompecabezas del sur es su falta de integración y la comunicación horizontal, contrastante con su conexión vertical y subalterna con el norte. Aquí está hablando de Gramsci, del sujeto subalterno. En América Latina resalta aún más en virtud de la proximidad cultural, geográfica e histórica, pero aún las culturas y países de todo el sur tan disímiles encaran problemas comunes de la situación poscolonial y está determinado semejanzas estructurales que encuadran lo diverso. Es el efecto mosaico que tan difícil se nos vuelve a aprovechar, dice él en un giro barroco. Yo quiero decir que este mosaico abarcó desde las sofisticadas instalaciones de Alfredo Yar o de Doris Salcedo hasta los imaginativos retratos del haitiano André Pierre, el altar de Amalia Mesa Baines y las esculturas en fierro de Melvin Edwards, donde la violencia de la esclavitud se mimetiza con ellas.
Este esfuerzo proponía reunir las temporalidades sociales de artistas contemporáneos e individuos de comunidades creativas cuya falta de integración con un relato nacional o regional los invisibilizó del discurso internacional del arte en el pasado y hoy corre el riesgo de transformarles en sujetos autoesencializados. Y creo que este es el gran acierto de Antiamérica y de Mosquera en este manifiesto. Está diciendo cosas que no nos gusta oír en el 92 porque nadie las había pensado. Solamente le habían pensado algunos filósofos que estaban en su torre de marfil, en Francia, en Martinica, no sé dónde estuviesen, y que él los aglutina y los lleva a un discurso donde las categorías de la historia del arte no son suficientes para entendernos. Otra cosa que les quería enseñar era esta exposición. Esta es la exposición del MoMA, la famosa exposición del 5º centenario del MoMA. Aquí ven al neomexicanista León Sanil, y aquí está la del primitivismo. Una cosa importante es que Magicien de la Terre, a diferencia de Antiamérica, tiene un libro que se hizo después de 25 años de su realización. Y Antiamérica no tiene ni siquiera fotos. Entonces, el problema es que esta tesis histórica amerita no solamente sacar un libro, sino hacer algo con esta exposición. Porque es una exposición que en este momento es lo que se está discutiendo en la Bienal del Whitney, se está discutiendo en muchos lugares donde se está remapeando la identidad por ejemplo, de Norteamérica. Eso era lo que quería decir y bueno, esto es un proyecto que a mí me interesa mucho. Yo este texto lo voy a publicar en un libro que va a salir sobre la historia de las exposiciones y también voy a hacer un trabajo en Bogotá en el otoño, tratando de recuperar todo el archivo de Antiamérica para invitar a artistas contemporáneos a pensarla. Gracias, Gabriela. Como dijo Gabriela, a mí esto me toca muy de cerca. Yo fui a la inauguración de esa exposición y a veces pensar lo que puede una exposición, uno no lo hace en el momento. La idea de qué produce una exposición y cómo se articula un archivo. Es súper bueno que estemos sentados en el archivo en tránsito de Fernando Varela, porque precisamente nos habla de la importancia del archivo en todo esto. Antes de dar la palabra, por si acaso hay alguna pregunta, yo me tomo la libertad para hacer la primera pregunta, no sin antes agradecer a las personas que están conectadas en YouTube, a los artistas y a todos los amigos que están conectados en YouTube. Bueno, Juana, sino su hermana, Jochi Muñoz, Joel Borda, Fernando Varela, que estamos aquí en su espacio de archivo, Wally Vidal, Pedro Jesús Olivo, Carlos Andújar y muchísimas personas más que están conectadas, se los agradecemos. A mí me parece que también, tú hablabas ahorita de hacer exposiciones como una forma de hacer historia, y me parece que es vital, porque además es nuestra manera de enfocar la construcción de cualquier cosa, de gestos culturales. No estoy hablando solamente de exposiciones, sino es la forma de hacer historia. Ahora, ¿a qué tú crees, y puedes hablar hasta de teorías de la conspiración, que se debe que esfuerzos como Antiamérica no hayan sobrevivido el tiempo? No solamente estoy hablando del archivo. ¿A qué tú crees que se debe que esfuerzos y cuestiones tan fuertes como Antiamérica se hayan desvanecido un poco en el tiempo? Pienso que la falta de infraestructura y la negligencia burocrática y también el nomadismo de los curadores. Creo que ellos mismos no se daban cuenta de lo que estaban haciendo. Creo que se dan cuenta ahora. Cuando yo hablé con Gerardo y vamos a decir, le hice una serie de preguntas, me dijo, yo no había pensado en eso. Él no había pensado que lo que estaba haciendo era era una tesis histórica. Él no lo pensó de esa manera. Si no, él hubiera curado probablemente Documenta. Él tiene la madera para haber sido director artístico de Documenta o de la Bienal de Venecia. Gerardo Mosquera es una persona que produjo ideas muy importantes en este momento. Este es el momento de mayor madurez intelectual de él y de sus colaboradoras, porque yo no voy a negar que Carolina Ponce de León, que es una persona que en ese momento está recuperando lo que hizo Marta Traba en Colombia,
Lo está recuperando de una manera muy particular, pero lo está recuperando. Y Rachel Weisz, que también estuvo en otros proyectos también importantes, la exposición Global Conceptualism es una exposición muy importante. Estos interlocutores que él tuvo son interlocutores de lujo y que los dejaron hacer esto. Pero yo no creo que ellos pensaban que esto iba a ser tan importante. Yo pienso que como falta de arrogancia, quizá falta de la arrogancia que tiene alguien en el primer mundo. Estoy haciendo algo que es fundamental, esto va a cambiar la historia. Yo creo que ellos lo hicieron porque creían en el proyecto y porque estaban muy entusiasmados y eso generó otros proyectos. Fue como una caja china. Y no hay infraestructura. En nuestros países no hay infraestructura porque a mí Gerardo me dijo, en la biblioteca Luis Ángel Arango está todo. Y el único que tiene las fotos es Gerardo, porque la biblioteca Luis Ángel Arango las perdió. De hecho, es interesante que José Roca era pasante de museografía de Carolina en ese momento y él tiene algunas fotografías, pero las cosas sobreviven con eso. Yo tengo selfies hechos con camaritas de rollo, yo con la obra de Juan Francisco Elzo, Pero esto es anterior a Internet también, es importante, es importante decir que esto es anterior a la Pero la Magicienne de la Terre también. Pero la hizo el Pompidou. Exactamente. Y Jean-Hubert Martin sacó su libro. Pero es que ahí es que va la cosa, es que no, o sea, también tiene mucho que ver con la credibilidad de la institución en el mainstream. O sea, hay cosas que nunca van a llegar y que siempre se van a perder en el camino, lamentablemente, por falta de infraestructura. Lastimosamente. Pero yo creo que también por falta de tenacidad de quienes lo hicieron, porque ellos no, te digo, yo creo que ellos se les fue de las manos. Ellos no se dan cuenta Cuando yo le hablé a Mosquera de los Latinx y todo lo que ellos están invocando, me dijo, sí. Yo digo, bueno, pero ustedes lo hicieron hace 30 años. Él no está negando el mestizaje, él está adoptando una licencia poética para criticar el mestizaje como único valor para leer nuestra cultura. No es el mestizaje el que determina la identidad, es la identidad la que determina el mestizaje, es lo contrario. Lo que está diciendo Mosquera es algo mucho más complejo que eso. Lo que pasa es que él está escribiendo como un manifiesto y los manifiestos se escriben así. Es el tono de un manifiesto. Ahora, yo no creo para nada que sea reaccionario, todo lo contrario. Lo que él está diciendo es que esto es polimorfo. No tiene una sola avenida, son muchas avenidas. No podemos leer nuestra historia y nuestra vida contemporánea, sobre todo, a través del mestizaje. Lo tenemos que leer también a través de otras cosas, otros elementos. ¿Alguna? Sí, es terrible la precariedad, es terrible porque se han perdido, es como yo dije, es que es equivalente a leer un manuscrito más o menos reconstruido por un filólogo. Es como leer a Safo, donde tienes que completar
pasajes enteros e inventarlos, porque no está el texto, no hay archivo. Por ejemplo, podemos, gracias a los códices, saber qué pasó con las culturas mesoamericanas, pero no tenemos casi información del Perú prehispánico. El quipu es un enigma. Aunque hayan roto el código Urton, ¿entiendes? Sigue siendo un enigma. No hay escritos. Pero te puedes quitar la mano. No, no. Lo que pensar, o sea, hablando de la Fernando Varela y todo lo que se puso, lo poco o lo mucho que hay ahí, todo el trabajo que una conversación con Fernando, que para bien o mal, su formación, él como artista, él mismo hacía recopilaciones de todo lo que hacía. Él mismo se encargaba de fotografiar, que un archivo de periódico, que esto y que lo otro. Entonces él dice que acceder a lo mejor a la obra de un artista que no haya tenido esa disciplina que él sí tuvo, supone todo una travesía para los curadores que vayan a trabajar ya con artistas ya más de más antigüedad. Pero mi pregunta más va por, como tú mismo dices, esto se hace en una época en que el Internet era algo incipiente. Ahora que el Internet es todo esto tan vertiginoso que tú mismo mencionas, que supone una nueva forma de hacer el archivo, ¿qué tú piensas de este nuevo archivo digital? ¿Qué tú piensas, por ejemplo, de esta misma exposición que nosotros estamos haciendo aquí en el Centro León? Que, por ejemplo, grabamos las actividades que hacemos, fotografiamos las obras, documentamos las visitas, todo lo concerniente a esto, de alguna manera u otra, se queda archivado y, como tú dices, ya está en la voluntad de los pueblos, de las instituciones, que tan democrática sea, de permitir el acceso a estos archivos. Entonces, ¿qué opinión te merecen ya estos archivos digitales y qué tan fiables tú ves? Porque al final, a lo mejor, es la institución que decide qué archivar, qué considera. ¿Te permite a ti eso decir lo que se hizo y también lo que se dejó de hacer en una exposición? Yo no te puedo contestar esa pregunta, porque eso es una pregunta que se han hecho las mentes más brillantes del siglo XX. Nada más y nada menos que se le hicieron Lyotard y Derrida esa pregunta. Esa es la pregunta. Y no sabemos qué pasa con estas plataformas y no sabemos si estas plataformas es lo mismo que un libro. No es lo mismo, es otra cosa. Para empezar, la tecnología cambia a ritmo vertiginoso y la tecnología de ayer, solamente los países ricos pueden darse el lujo de tener la arqueología tecnológica para leerla. Entonces no sé qué decirte. No sé qué decirte. Una última intervención, por favor. ¿O hay alguna de internet? No, hay una de internet después. No. Bueno, es un comentario de Carlos Andújar, dice, el mestizaje es la esencia de lo americano, lo colonial y la descolonización es sobre todo naturaleza ideológica y no étnico-cultural. Sí, corroborando lo que decía Gabriela, voy a poner un ejemplo. Hasta hace unos 10 años atrás, el Centro León registraba en un formato digital. Ahora mismo nosotros tenemos problemas para recuperar, ¿no?, esos archivos que estaban en un formato de cinta digital. Ahora hay que transferir todo eso a otros códigos digitales. Entonces, lo digital es todavía un elemento, es un constructo, todavía no está terminado, ¿no? Estamos viviendo una época de tránsito donde los soportes, donde la materialidad vamos a decir, va a sufrir lo que veíamos ayer, la representación de la representación de la representación, ¿no? Ahora mismo estamos en un proceso, por ejemplo, de digitalización de las colecciones, entonces, lo cual plantea toda una nueva mirada respecto de esas imágenes que van a representar objetos, ¿no? Entonces,
así como va a haber una nueva tecnología, habrán nuevas maneras o habrá que desarrollar nuevas maneras de leer esos constructos. En algún momento habrá que preguntarse cuánto es demasiada información. Sí, porque nosotros pasamos de no tener información a quizás tener demasiada información, tanta que se convierte en basura. Quizás no sea así, eso lo acabo de pensar, quizás está muy mal pensado y muy rápido, pero bueno, con esa interrogante y la mente brillante de Winston, quiero agradecer a Gabriela eternamente por estar con nosotros aquí, por acompañarnos. Como dije, 2 años, son 2 años de tiempo con nosotros, de hablar, de Zoom, de conversaciones, de comentar desde la actualidad política a la actualidad artística, todo, de ser una interlocutora sagaz y tener una cualidad que tienen muy pocos, y ahí vuelvo con mi barroquismo, la lucidez. A todos ustedes y a todos los que están en YouTube y en Instagram, etcétera, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por compartir estos espacios de diálogo con el Centro León. La próxima actividad que tendremos de artes visuales de esta tónica va a ser precisamente con Gerardo Mosquera en mayo. Principios de mayo, no me sé la fecha exacta, pero Laura se la debe saber y no me la quiere decir. Pero no se preocupen, les mantendremos a la mente brillante. Muchísimas gracias, buenas noches y bye bye streaming. Gracias, muchas gracias.